Hola, ¿qué tal? ¿Saben cuál es la importancia de realizar contratos? Pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Los espero, sigan con nosotros. Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez en el show de Pregúntele a la Abogada. Un gusto estar aquí, Arturo Zapata de co-host con la licenciada y pues como ya les dijo, de eso va a hablar hoy y pues estén pendientes porque acuérdense de que este show está hecho especialmente para ustedes, para que puedan resolver las dudas, para que ella les pueda decir por dónde ir, cómo ir, para que no se estresen tanto y para que puedan resolver todos sus asuntos legales. Así es. Licenciada. Buenas tardes. Nuevamente, fíjate que han llegado dudas, preguntas en el QR, nos han mandado algunas preguntas respecto de contratos, de qué es un contrato, por qué es importante el contrato, qué contrato deben hacer para determinado acto que quieren darle seguridad jurídica. Que sea legal, ¿no? Que exacto, sí. Hay quienes tienen muchas dudas respecto de a lo mejor un arrendamiento, una compraventa, un comodato, etcétera. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar precisamente de eso, un poquito un panorama general de lo que son los contratos, para qué nos sirven y hablar 2 o 3 contratos en específico para que dar una visión general y ya si alguien tiene duda más específica, pues bueno, esperamos ahí sus dudas en el QR de la. Sí, De yo tengo una nosotros. pregunta una duda de ¿qué es un comodato? De esa palabra no la he escuchado y ahora que Ok. lo mencionas digo, pues, ¿qué es eso? Ya brincó la duda Sí, otra vez. claro, sí, como muchas personas tal vez la tengan. Sí, pues sí, ahorita que salió así. Bueno, no. Primero vamos a empezar a hablar de qué es un contrato. El contrato precisamente es un convenio en el que dos personas, o dos partes, no dos personas, dos partes, dos contratantes o los contratantes, se ponen de acuerdo para crear, transferir, modificar un acto jurídico. Eso sería un convenio de manera general. De manera específica, el contrato es aquel que va a producir o transferir derechos y obligaciones entre las partes. Por ejemplo, una compraventa. ¿Por qué es un contrato? Porque va a generar derechos y obligaciones entre el comprador y el vendedor, ¿no? Eso es en una compraventa. En un arrendamiento se van a generar igual derechos y obligaciones para las partes que quienes son el arrendador y el arrendatario. Uh-huh. Ahora bien, en un comodato, igual, ahorita vamos a platicar qué es el comodato, pero igual, se van a generar derechos y obligaciones para el comodante y el comodatario. Ajá. Y vamos a darnos cuenta que dentro de todos los contratos van a haber dos partes o más partes, pero bueno, son dos, en las que van a generarse derechos y obligaciones que lo que para una parte va a ser un derecho, para el otro va a ser una obligación y viceversa. ¿Qué es lo que sucede o por qué es importante que se realice un contrato? Pues ese contrato es el que le va a dar seguridad jurídica a que si yo me comprometo a hacer algo y no cumplo, tú vas a tener el derecho a solicitar que se cumpla con lo establecido. No más allá, porque tampoco podrías obligarme a algo que yo no me comprometí. Y que no esté en el contrato. Y que no esté especificado en el contrato, pero tampoco a dejar de que yo cumpla o deje yo de cumplir con mis obligaciones. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que me gustaría que quede muy, muy clara para las personas, que el contrato nos va a ayudar a darle seguridad jurídica a los actos que realicemos. ¿Sí? Muchas de las veces le decía yo a los chicos, o me gusta platicarlo con los clientes, que en todo lo que hacemos básicamente está generado por contratos, aunque no todos los contratos, ojo, son escritos. Muchas veces pensamos en un contrato y necesariamente pensamos en un formato en el que va a estar escrito algo y que las partes van a firmar. No necesariamente sucede así. Todo el tiempo estamos generando contratos. Por ejemplo, te subes a un microbús, estás generando un contrato de transporte y no firmas un contrato. Sí, es ficticio, bueno, no ficticio, no, pero es invisible, ¿no? Invisible, es un contrato oral en el que no vas a firmar, espérenme, le doy un formato y entonces me va a llevar a tal parte y le pago tanto. No,
pero estás generando un contrato. Vas a la tienda, vas al mercado y haces una compra. Es un contrato, también es un contrato de compra-venta oral, no escrito. Aunque sí te dan un recibo al final, ¿no? En De cuando algunas pagas. cosas, Ajá, en algunos claro. de los casos, pero ese ya es como una transacción de la compra, Monetaria, del exacto. pago, no del contrato. No el servicio del producto que se Exacto. adquiere. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitamos para que haya generalmente un contrato? Dos cosas, el objeto y el consentimiento de las partes. Esto es, el que estamos de acuerdo en realizar el acto, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que te voy a vender esto? Sí. ¿Tú estás de acuerdo en el producto? Sí, ya tenemos el objeto. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Etcétera. Nos vamos a poner de acuerdo. Es el acto en la generación de voluntad. Nuestra voluntad es la que va a generar ese acto jurídico. Okay. Nos vamos a poner de acuerdo en el objeto y el consentimiento es el de las partes. ¿Ok? Ahora bien, por eso te decía, todo el tiempo estamos generando actos jurídicos, todo el tiempo, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Sí, y que esa palabra de jurídico y de que legal como que a veces suena un poco fuera de el lenguaje común de las personas, ¿no? Porque en la escuela, en el trabajo y eso, pues se llegan a mencionar, pero es algo muy alejado de lo que pasa día con día, ¿no? Cuando estás en la escuela, cuando estás haciendo tu vida normal, como que esto de contratos como que no se menciona tan frecuente o no se le toma tanta importancia, ¿no? Lo que ocurre, bueno, este espacio que estamos generando acá tú y yo, hemos tratado de que no sea tan técnico. Claro, sí. Tan técnico, porque ahorita lo platicábamos antes de iniciar este momento, ¿no? Yo venía con otro lenguaje más técnico y me decías tú, no, porque no se entiende. Exacto, muchas veces eso es lo que sucede, que el abogado nos vamos al lenguaje más técnico, Sí. porque así lo manejamos o así estamos acostumbrados a hablar, pero a veces efectivamente el particular o la persona que requiere nuestros servicios dice, no, a ver, a mí no me digas tanto, a mí dime qué tengo que hacer o cómo hay que hacer o un contrato. Ok, sí, yo sé que tengo que hacer un contrato, pero ¿y? Simplificado, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué documentos? ¿O qué tengo que pedir para hacer mi contrato? O nada más, ¿no? Porque eso es el problema muchas de las ocasiones. Sí. Porque también no se puede desfigurar tanto el derecho al grado de decir que no se requieren ese tipo de formalismos. Por ejemplo, te decía hace un rato, hay contratos que son escritos, hay contratos que son verbales. Hay quienes de manera errónea, por ejemplo, pretenden la venta de un inmueble de manera oral. Ah, es que me dijo que me lo vendía y yo le di dinero y ya. Oye, ¿firmaron algo? No. O algunos, digo, los más osados, sí firman por ahí un contrato casi de papelería de un inmueble o a mano, o lo llenan a mano o lo hacen a mano, ¿no? Para la compraventa de un inmueble. Pero eso sí podría ser si se certifica con un notario y eso. El problema, ese es el gran problema. La ley nos exige determinadas formalidades, que era lo que te decía, que no se puede desfigurar tanto el derecho para que ese contrato sea válido. No quiere decir que no exista, simplemente es para que tenga la validez. Tiene que tener una formalidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de un compraventa de un inmueble que rebasa determinada cantidad que la propia ley nos especifica, tiene que tener esa formalidad. ¿Cuál es la formalidad? Pues que sea hecho en escritura pública. ¿Cómo? Pues ante un notario. ¿Ok? Entonces, eso es el problema, porque después vienen las personas y, oye, es que nada más tengo este papelito o este contrato, le llaman ellos, pero pues así es como un papelito, en el que pues dice que me vendió y yo le pagué y entonces ya es mi casa. Y entonces ahí vienen los problemas y es donde nos enfrentamos hablábamos la semana pasada un poquito de esto,
de no es la firma, desconoce. ¿Por qué? Pues porque no hubo un notario que diera fe de que, por ejemplo, si es la persona quien firmó, si hay una formalidad respecto del inmueble, de su localización, del objeto, propiamente dicho, localizarlo, identificarlo, etcétera. Ese es el gran problema. Y lo que hacen algunas personas, bueno, que he escuchado en, no sé, en algún pueblo por ahí, en donde pues está difícil encontrar un abogado, un notario, que dicen, pues es que me lo escribió de puño y letra y lo firmó, y lo firmé yo, y lo firmó 2, 3 testigos, y fue de buena fe. ¿Eso existe? ¿Se llega a dar? ¿Pudiera ser válido? ¿O es muy difícil el que eso pudiera tener sustentabilidad para después, ¿no? Pues el problema es que después vas a tener que pelear para darle legalidad a tu documento. A menos de que hubiera un acuerdo y dijeran, sí, no hay problema, él lo firmó y ya, ¿no? O sea, a lo mejor, vamos a pensar, porque a veces así sucede. La persona tiene una apuración económica y llega alguien y le dice, vale, yo te compro tu inmueble, tengo el dinero, va. Hacemos un contrato privado de compraventa, privado porque es entre particulares, de compraventa, aunque ahorita aquí no hay un notario, no hay quien nos extienda la escritura pública. Pero bueno, vamos a hacerlo entre nosotros, comprometiéndonos a que con posterioridad vamos a acudir ante notario a tirar la escritura. Eso también sucede, sí se hace, se acostumbra, de hecho se acostumbra mucho a hacerlo, sí, no es lo ideal, ojo. Sí, porque puede pasar tiempo, se puede cambiar la pensamiento de la gente. Se puede morir una de las partes, entonces ese es el problema, ¿no? Te decía yo en la ocasión pasada que decían que la señora había firmado y los hijos decían, desconocemos porque mi mamá no pudo haber firmado ese contrato privado con su hermano y así no firma ella, y entonces ya se arriesga la validez por tu documento, estás arriesgando tu patrimonio, porque estamos pensando que esta persona requiere dinero, la otra va, le presta dinero, o bueno, no le presta, le compra su inmueble, entonces arriesga su patrimonio porque le está dando dinero. Sí. Y entonces, para que después a lo mejor les digan que no es válido, no era la firma, desconocemos tu documento, ¿para qué nos arriesgamos? Claro, sí, muchas veces lo ideal es, no muchas veces, lo ideal y lo legal es que las personas elaboren un contrato, ¿sí? Ahora bien, fíjate, ese es respecto como la base de lo que es un contrato, para qué nos sirve, etcétera. Las dudas que han llegado. Bueno, vamos a hablar primero del contrato de arrendamiento, que nos han estado preguntando, porque eso es un contrato muy socorrido en México. Sí. Porque pues todo mundo quiere rentar, o la gente que tiene ahí un espacio en su casa, pues renta una recámara, o le rentan estudiantes, o rentan pues un departamento, o rentan o pretenden arrendar. Sí, y ahorita pues quiero mencionar de que aquí para ese tipo de dudas o preguntas, como ahorita la licenciada está aclarando, pues aquí está el QR para que si en caso de que están viendo este show o alguien que ustedes conocen esté en alguna situación de estas o tiene alguna duda en eso, o ya iniciaron algo así como lo platican, ¿no? De acuerdo mutuo sin algo certificado legalmente, pues que le manden un mensaje para que ella les pueda orientar y decir, está bien, pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera para asegurar y que tengas una mejor tranquilidad, ¿no? No nada más de que te dijeron y confías, sino al contrario, que ya tengas algo de manera legal y certificada. Entonces, pues aquí mándenle el mensaje a la licenciada, porque para eso es este show, para que ella les pueda responder y le pregunten pues cualquier duda que tengan, sobre todo en esto que ahorita ya como lo está explicando ella, pues es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta y tomar acción. Muy bien. Vamos a hablar ahora del arrendamiento. El arrendamiento, te decía yo, muchas veces en México, en Ciudad de México, es muy común que todo el mundo quiere rentar o busca rentar. ¿Por qué? Porque es una ciudad pues muy urbanizada, que obviamente todo el mundo dice, oye, tengo una habitación desocupada, o
o estoy buscando un lugar donde vivir, aunque sea solo, como sea, los Airbnb, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es un arrendamiento? Bueno, un arrendamiento es precisamente un contrato que se celebra entre dos partes, en la que una de ellas, que es el arrendador, dueño de un inmueble, o que no necesariamente sea dueño, pero que tenga la capacidad de rentar un inmueble, va a dar en arrendamiento una localidad, ya puede ser para casa, habitación o negocio, o a veces hasta para un predio rústico para cosecha, pero bueno, se da ese inmueble en arrendamiento a un particular o a otra persona o a una persona física moral para que jurídico colectivo, perdón, ya no se dice moral, para que la utilice de manera temporal, ojo, de manera temporal, para a cambio de un pago. Ese pago también va a ser por parcialidades y ya. Entonces, ¿qué es? Es una renta, ¿no? Te prestan un inmueble, lo utilizas y vas a pagar a cambio una renta. ¿Cuál es la situación de este contrato? ¿Por qué es importante que se celebre? Pues porque ahí se van a plasmar las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo el arrendamiento. Claro. Si la persona se compromete a mantener, no sé, el pago de los servicios al día. Bueno, pues tendrá que llevar el pago de los servicios al día. ¿Quién los va a pagar los servicios? Hay arrendamientos en los que te dicen, te lo rento con todo y los servicios. Incluidos. O con muebles, por ejemplo. O hay otros que no. Que dicen, es solo la localidad y entonces el que paga los servicios y todos los arreglos y demás es el arrendatario. Exacto. ¿No? Entonces, dependerá de cómo se haya estipulado, pues a lo que las partes se están comprometiendo. ¿Dónde se va a pagar la renta? ¿Cuándo se va a pagar la renta? ¿Quién es el obligado para pagar la renta? ¿A quién se le va a pagar la renta? Todo ese tipo de cosas son los que se van a plasmar dentro del contrato. El precio, la temporalidad. Hay quienes dicen, bueno, se pacta un contrato por un año, pagadero mensualmente, la renta. Ajá, con opción a renovar tal vez. Algunas veces es con opción a renovar, otras veces te dicen no, hasta que veamos una nueva posibilidad, vemos si te vuelvo a rentar o ya no te rento. Ok, entonces las partes se van a comprometer en ese sentido para ver si en efecto, vamos a pensar, yo he escuchado que hay quienes hacen un contrato por 6 meses nada más y dicen, si después de 6 meses no hay ningún problema, pagas bien, me demuestras que pagaste a tiempo los servicios y todo bien, ya te extiendo un contrato por un año. Ok, entonces es como una prueba, por decirlo así, lo hacen y las partes cumplen. Si después de estos meses dicen, sí, no hubo problema, no diste disturbios en la casa o en la zona y demás, entonces ahora sí te extiendo un contrato por un año. Okay. ¿Cuáles son los derechos que van a tener las partes? Que te decía, para uno es derecho, para otro es obligación. Bueno, pues el arrendatario, obviamente, su obligación principal va a ser el pago de la renta. ¿Cuál va a ser la obligación principal del arrendador? Pues permitir la utilización pacífica del lugar arrendado. Sí, que tenga todo lo que se acordó, ¿no? Porque a veces puede ser de que lo rentan y pues, la luz está mal o la tubería y no la arreglaron y así me lo dieron y pues, ¿cómo le voy a hacer, no? En el contrato no dice, pero la responsabilidad del arrendador tenía que haber sido... Del arrendador, exacto. Es que por eso te decía yo, darlo, el arrendamiento de manera pacífica, esto es, o sea, no que vayan, porque no es pacífico el que no estés viviendo a gusto. Se supone que tú estás pagando por vivir bien en un sitio. Claro. ¿Con qué? Ojo, ¿con qué? Pues con los servicios que hayas contratado. ¿No? ¿Qué significa? Si hay luz, bueno, pues que haya luz. Que drenaje, que luz, que agua, que etcétera. Sí, bueno, que los servicios estén funcionando, pero sea dentro de lo que se hayan obligado las partes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a una situación. El arrendatario dice, yo quiero tener internet de alta velocidad, pero en la zona donde se fue a vivir todavía no hay internet de ese tipo. Sería un imposible, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podría exigir él al arrendador internet de alta velocidad si en la zona donde se fue a rentar, pues todavía no existe a esta velocidad tal vez? Bueno, pues
serían como los absurdos. No podría reclamarle oye, pero es que no llega el internet. Bueno, pues es que no lo hay. Aquí no está en esta zona, todavía no lo tenemos. Entonces, por lo tanto, no me puedes obligar a mi arrendadora que te dé algo que ni siquiera está. Claro, sí, ¿no? sí. Ahora, parte de los derechos también es del arrendatario es el que nadie puede entrar a su casa, ni aún el arrendador, sin permiso. Yo he escuchado también esa molestia de muchos arrendatarios que de repente llega el arrendatario y pum, se mete a su casa. Sí, voy a ver cómo está. Voy a ver cómo está, pero sí, de hecho tengo un amigo abogado que yo peleo mucho con él, pero porque él tiene un departamento fuera y renta y dice que él hace eso y que él es muy dado a ir y con la idea de asegurarse que esté bien, de repente llega y yo, espérate, yo como abogada del diablo le digo le digo, ¿pero por qué haces eso? Tú no tienes derecho a entrar hasta que no se venza el contrato. Claro. O sea, si estipulaste visitas regulares en tu contrato para que puedas asegurarte que las condiciones del departamento están bien, ok. Pero no puedes nada más porque tú eres el dueño y el arrendador, entonces me meto y como si fuera mi casa. No, no hay nadie, ¿no? Abre. También hacen eso. Que también tendría que ser con seguridad de la persona que está rentando, ¿no? Porque pudiera ser de que, pues me falta un objeto que yo tenía aquí, ya no está, y entró Es que ese es el problema, fíjate lo que te decía. O entró alguien más, y entonces ya no está uno con una privacidad y seguridad. Exacto, ese es el problema, Teo. Yo lo veía con esta persona que en algún momento te platicaba, y le decía yo, oye, ¿pero por qué haces eso? No es que, pues, para asegurarme, y le decía yo, no. O sea, tú puedes agarrar y querer asegurarte, y bueno, a lo mejor plantear con las personas dentro del contrato, que a lo mejor si les extendiste el contrato por 6 meses, a lo mejor a los 2 meses o a los 3 meses tal vez, que te permitan una visita, pero es que te permitan, exacto, junto con ellas, o las personas pues que venden, y que puedas entrar y verificar y ver que todo esté en orden. Claro. Me queda claro, y es también lamentablemente algo que sucede mucho en nuestro México, que el arrendatario muchas de las veces abusa y entonces antes de irse hacen destrozos o se roban cosas, porque de hecho él renta con muebles, algunos muebles. Entonces, él dice, es que pues, yo tengo ahí un microondas, el refrigerador, cosas que les deja, ¿no? Dice, y entonces me genera, pues sí, pero eso no te da derecho a meterte sin permiso o llegar y, oigan, voy para adentro, o sea, no. Entonces, eso es importante que el arrendatario o los arrendatarios lo sepan. Aún si es un local o aún si es una casa habitación, no puede la gente, el arrendador, por mucho que sea el dueño, meterse y porque quiere asegurarse, ¿sí? Claro. Claramente que sea con su autorización. Sí, no, pues es algo que ahorita mucha gente tal vez no lo tenía pensado o tal vez se sintió un poco intimidado por eso, porque el poder hacer eso de manera ilegal, incluso esta persona que comentas que es un servidor legal o que ejerce, ¿no? La abogacía. Es algo, pues, que pudiera ocurrir o que ocurre, o incluso personas que tal vez se sientan amagados y el otro, el arrendador, se sienta con esa prepotencia, ¿no? Y cause problemas, tanto pueden ser psicológicos o ya de índole más serio, ¿no? Sí, de molestia, simplemente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que si el arrendador se quiere asegurar, ¿no? De que las cosas estén bien, pues lo que decía, a lo mejor programar visitas y decir, ¿sabes qué? Durante la quincena de tal mes o de un mes, no sé, se realizará una visita, una inspección ocular. Nada más, ¿no? Esa es una. Dos, si se quiere asegurar de que efectivamente está realizando los pagos, bueno, pues que junto con el pago de la renta de determinado mes, porque, por ejemplo, no sé, la luz se paga bimestral. Bueno, pues que al bimestre, por ejemplo, exhiba el arrendatario el recibo de luz pagado, por ejemplo, el del agua, el del gas, el teléfono, los servicios. Bueno,
Eso también es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque le va a dar al arrendador la seguridad de que el inmueble va al día en sus pagos y cuando el arrendatario se vaya, pues no le dejen endeudado el inmueble, ¿no? Sí, sí, que quede todo claro y bajo ese contrato, ¿no? Que a veces, como dices, no hay una seguridad porque todo está en el aire, ¿no? Ese es el gran problema, que era lo que te decía, ¿no? Muchas veces en los arrendamientos, pues la gente dice, no, pues sí, te rento y métete y me pagas la renta. Pues sí, pero todo lo demás queda realmente volando, no hay. Sí, tendría que ser eso que le llaman, ¿no? De buena fe, pero creo que eso es muy aislado y no ocurre de manera frecuente o no siempre se pudiera dar eso y también pues no hay una seguridad, ¿no? Aunque sí hay eso que ocurre. Sí, bueno, se dice, ¿no? O sea, la gente dice, eh, esto es algo que hasta a veces da gracia, porque la gente con tal de rentar es el más lindo. Y el arrendatario con tal de rentar también es el más cumplido. Entonces, entre que uno es lindo y el otro es cumplido, pues los dos están mintiendo. Y entonces, cuando vienen los problemas, es cuando es que usted no me dijo esto, o es que usted hizo aquello, no cumplió, no pagó, etcétera. Entonces, ese es el problema. Por eso, pues, la intención de esto, pues, es llegar a evitar esos problemas, ¿no? Que la gente se ponga de acuerdo antes con la elaboración de un contrato y demás. Hay otro punto bien importante que quiero platicar aquí en el arrendamiento, que también llega a suceder. En ocasiones, eh, vamos a pensar, tú arrendas un local o una casa para vivir, pero el arrendador le dice, ¿para qué vas a ocupar la casa? No, pues para vivir. Y el arrendador a lo mejor dice, ok, pues ahí vive una familia, creo que va a vivir un señor, una señora. ¿Y qué pasa si lo ocupan para cometer delitos? Claro. Ahí se está arriesgando el patrimonio del arrendador. ¿Qué es lo que te decía? O sea, si existen este tipo de problemas o este tipo de situaciones, ¿no? En las que efectivamente hay abusos de parte de los arrendatarios. Bueno, pues también hay determinadas cláusulas que se deben poner en el contrato que ya tienen un tipo de redacción obviamente más específica que sí las tiene que elaborar un abogado, en el que se busca salvaguardar el patrimonio del arrendador, más allá de lo que el arrendatario haga, ¿no? Porque si comete un delito el arrendatario, bueno, el responsable del delito, pues era el arrendatario, sí, pero como se utiliza el inmueble, se ve comprometido. Entonces, es importante también que por eso los arrendadores tengan este asesoramiento, este acercamiento a un abogado para que no pongan en riesgo sus inmuebles. Claro, sí, no es algo muy importante y eso, aunque no es de manera general, pero sucede y también pues para que se tenga en cuenta eso, ¿no? Que incluso gentes tienen pues propiedades grandes o incluso edificios en donde hacen ese tipo de arrendamiento, ¿no? Para personas que pueden ser casas grandes o edificios, incluso comerciales, ¿no? También que pueden ser de esa manera usados, pero si no se tiene un seguimiento y especificación, ¿no? En un contrato, pues van a tener también problemas de las dos partes, ¿no? O sea, el responsable de los actos que ocurran ahí y aparte el otro por no haberse asegurado, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso aquí les ponemos el QR también, porque hay personas que dicen, no, pues yo, por parte de mi familia, pues tienen una propiedad y tal vez la están rentando de manera comercial o de manera de vivienda y no tienen necesariamente una especificación en quién está rentando y qué, para qué lo están utilizando, ¿no? Sí. Es importante también asegurarse de a quién le estás rentando, digo, en la manera de lo que se puede hacer, ¿no? Hasta qué punto puedes investigar a tu arrendatario, pues se puede realizar determinadas investigaciones que también hacemos a veces los abogados, de
quién es la persona, qué juicios trae en contra, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues se ve muy cumplido y hasta me dijo que me pagaba 3 rentas por adelantado y el depósito y sí trae su fiador y lo que quieras, pero cuando lo investigas resulta que trae 3 o 4 juicios porque no ha pagado cosas. O algún tipo de cuestión de datos. Exacto. Entonces, esa es la situación. También vale, pues poder investigar a quién vas a rentarle, ¿no? Porque es lo que te decía, estás arriesgando tu patrimonio. Al final del día es tu patrimonio el que está en juego. Claro, sí, Ahora, si esa persona es incumplida y te deja de pagar 1 mes, 2 meses, 3 meses y en lo que presentas el juicio y en lo que lo sacas y en lo que estás arriesgando tu patrimonio, estás perdiendo. Sí, ajá, claro. ¿No? Entonces, por eso es importante, bueno, en la medida de lo que se pueda, asegurarse. Junto con este contrato de arrendamiento, vamos a ver el de comodato. ¿Qué es un comodato? Bueno, pues es un contrato gratuito en el que una persona le presta a otra un inmueble para vivir. Un inmueble, no solamente para vivir, un inmueble, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Le presta, no va a pagar renta, ¿no? ¿Qué sucede muchas de las veces cuando los papás, digo, en México es muy socorrido, ¿no? Los papás tienen una casa grande, que tiene un pedacito ahí de terreno medio vacío, y la hija o el hijo se van a casar, y pues no te vayas a rentar allá para que no pagues renta y que son muy caras y que no sé qué. Aquí construyete tu cuartito, ¿no? O una casa o un departamento o lo que sea. Bueno, pues eso es un comodato de alguna manera. Perdóname, oral, ¿por qué? Porque no lo escriben, de lo que te decía, claro, sí. Pero es un comodato, le están prestando un área para vivir como si fuera un arrendamiento, pero la diferencia es que no hay renta, no hay un pago de renta, para que viva de manera temporal, ¿sí? Igual. Sí, que puede ser por unos meses, por unos años. O por muchos años, ¿no? Claro, porque sí, también sí. Sucede que a veces, y eso es muy socorrido, te decía yo en México, ¿no? Que le prestas el lugar a tu hijo y luego a lo mejor el hijo se va, pero dejan ahora al nieto porque pues pobrecito tampoco tiene dinero, entonces que se quede el nieto a vivir ahí y así sucede. Es algo muy común. ¿Cuál es la situación o el problema cuando no se firma un contrato de comodato? En este caso, vamos a hablarlo en específico de un familiar. Bueno, pues también sucede, ¿no? Que al rato están las personas mayores, ¿no? ¿Y ahora cómo lo saco? Es que es mi sobrino, o es mi hijo, sí, o es mi nieto. Pues no, nunca firmamos un contrato, porque como es mi nieto, pues cómo lo iba yo a hacer que firmara un contrato. Pues es que ese es el problema, que a veces la gente tiene mucho temor respecto de decirle, oye, sí, te lo presto, es más, sí puedes vivir aquí, pero ¿qué crees? Vamos a firmar un contrato. O acordar por cierto tiempo y también ponerlo en el contrato. Sí, ¿sabes qué? Te voy a dejar vivir X tiempo. Porque también pasa que muchas veces la gente deja vivir ahí a sus hijos, sobrinos, nietos, quien sea. Y después de un tiempo, ahora ese que le dejaron vivir ahí cree que ya es dueño. Que quiere tomar posición o quiere hacer algún cambio. Quiere que, no, ahora no, pues si quieres que me vaya, págame porque. O quiere vender. O quiere vender ese pedazo, o págame para que me vaya, o. Híjole, se prestan tanta variedad de cosas ahí, que conflictúan, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte que también es importante, por eso es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque al final del día, el dueño del predio, el dueño de la casa, del predio y demás, pues es el que tiene que asegurar su patrimonio. Y por mucho que ame y quiera a sus familiares y los apoye y que quiera que estén ahí, pues lo ideal es la firma de un contrato de, por ejemplo, de comodato. Y decirle, ¿sabes qué? Puedes utilizarlo por 1 año, por 5 años, por 3 años. Y a lo mejor, fíjense, puede especificar, sabes que vas a vivir durante 1 año, pero se te solicita a cambio que los pagos de servicios. Por ejemplo, vas a encargarte del pago del predio, no de ese pedazo, a lo mejor de la casa, ¿no? De toda la casa, o a lo mejor el pago de, bueno, que al menos estés al corriente de tu luz, tu agua, tu gas, tu teléfono, etcétera. Claro.
porque ese es el problema, que muchas veces no lo hacen, no firman, y cuando se van o cuando hay conflictos es, ya me dejo endeudado, ya van a venir los de la luz, ya van a venir los del agua, ya tenemos deuda de no sé qué. ¿Para qué? Sí, y ahí pues ya se rompen también muchas veces las relaciones tanto de amistades como de familia. La familia, claro, y es se algo rompe. en el que muchas veces no se le toma responsabilidad, ¿no? Individual y de la persona que hizo ese favor, ¿no? Que pudiera hacer o incluso ya en una renta con alguien externo, ¿no? Entonces, sí, los contratos, así como dice la licenciada, son muy importantes y espero que ustedes puedan también tener conciencia de eso o recuerden de que puede ser alguien que conocen o ustedes mismos o han pasado por esa situación y tal vez necesiten el esclarecer alguna duda que tengan, alguna situación que estén pasando ahorita. Yo, por ejemplo, digo el como dato de respecto de un familiar, porque es como más común. Ojo, puede ser un tercero, alguien, un amigo, un vecino, un conocido, sí, pero es más difícil que le permitas a un amigo que viva en tu casa de manera gratuita, ¿no? Es como más difícil. Por eso siempre lo digo como de un familiar, y porque en México se usa mucho, Sí. Pero puede ser a un tercero, a otro particular. Claro, claro. Sí, entonces pues eso es lo que aquí la licenciada Arenas pues está comentando y que ustedes pues puedan tomar ojo lo que ella compartió ahorita, que la verdad muy importante y el cómo tomar esos conceptos que son de manera general muy importantes y que van a poder ayudar a que la gente tenga una seguridad, tanto el que presta el inmueble como el que está rentando. Perdón, y además a nivel familiar, el poder poner las cosas siempre en claro, porque eso es lo principal. Y sobre todo a nivel legal, la licenciada aquí es una experta, como ya lo hemos mencionado, y pues siempre está atenta a escuchar cualquier duda que tengan, que hagan las preguntas. Aquí está el QR, acuérdense, y los jóvenes, los egresados, los alumnos, la profesora también ahorita ya están muy emocionados y algunos que vean este live del evento que está preparando para ellos, los egresados, los alumnos, que va a estar, por lo que veo, muy, muy interesante y les va a ayudar a ver esas partes de cómo poder ser exitoso usando de manera correcta, ¿verdad? Justo es la idea de esa plática, esa charla que tendremos con los jóvenes, es darles las pautas, claves, tips para ser un abogado exitoso. Es parte de mi compromiso con ellos el mostrar ese tipo de cosas, porque a veces no solamente se trata de la parte de conocimientos, que pueden ser muy, muy exitosos ellos y muy inteligentes, pero a veces les falta ese desenvolvimiento, esa seguridad, esa... la experiencia, ¿no? La práctica. También, sí, claro. Y el cómo a lo mejor pararse en un juzgado, el cómo hablar en un juzgado, el cómo comportarse en un juzgado y cómo desenvolverse. Entonces, esta charla que tendremos con ellos, gratuita, es para eso, es para que ellos sientan o tomen esta seguridad para ser un abogado exitoso. Sí, sobre todo, como dice la licenciada, el saber el cómo ha llegado a donde está ahorita la abogada, esa experiencia, esa manera de navegar, así como un ávido nadador olímpico profesional, de que muchas veces eso pasa, ¿no? De que la gente dice, bueno, pues sí, ya soy, y ahora, ¿cómo le hago? Pues ya nada más me leí los libros, tuve mis calificaciones más altas, pero pues me da miedo, cómo le hago, cómo le hace licenciada para pararse y hablar así tan bien y tan preciso y todo. Entonces, eso es lo que ella les va a compartir. Que son esas claves que a veces pues, esas no se enseñan en la escuela y cómo van a poderlo conocer. Y aparte, pues, más cosas que ella está preparando para todos ustedes, incluso para gente que a veces son egresados o gente que ya ejerce, que a veces tal vez no tienen pues tanta
familiaridad ya con la práctica, porque tal vez son docentes, tal vez son en otra área legal. Sí, a lo mejor, por ejemplo, se han dedicado a una parte administrativa o más académica y no tanto a la parte del litigio, porque el litigio sí tiene sus ciertos puntos claves, sus ciertos puntos finos, les digo yo, ¿no? De cómo desarrollarlo, de cómo practicarlo, de cómo sentirte pleno, seguro en un juzgado, no es fácil, pero es algo que se desarrolla con el tiempo y con la práctica. Claro, claro, sí, no, pues gracias, licenciada, por este live que hicimos hoy. Bueno, que la licenciada lo explicó para ustedes y que no se pierdan el próximo, el lunes, a la misma hora. Y aquí va a estar ella siempre con su oído atento a cualquier duda que tengan. Acuérdense que aquí está el QR para cualquier duda. Tal vez no para ustedes, tal vez para un amigo, para un familiar, para alguien que conocen, o si son estudiantes o egresados que digan, oiga, maestro, ¿sabe qué? Que habló de esto, me interesa, ¿cómo me puedo inscribir al evento que es próximo, el mes que viene? ¿Qué puedo hacer? O incluso pues una mentoría, y ya estoy ejerciendo, pero pues me da miedo, ¿cómo le hago? Está pasando porque sí ha habido ahorita algunos exalumnos que tienen dudas de cómo llevar a cabo un juicio, y ya les llegan a ellos, obviamente, asuntos y dicen, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, bueno, con toda la confianza, pueden acercarse y los litigamos juntos, los llevamos juntos para que no se sientan desprotegidos y ahí como perdidos en el juzgado, ¿no? Entonces, para que se sientan, apapachados y cuidados y pues que llevar a buen término el asunto, porque esa es la idea también, ¿verdad? Claro, claro. No, pues gracias una vez más aquí en este show que ella da con mucho cariño todos los lunes a las 6 de la tarde. Entonces no se olviden, aquí nos vemos el próximo lunes 6 de la tarde y hasta pronto. Bye.